Bien, muy buenas tardes. Nuevamente retomamos entonces las ponencias de este encuentro Cuidados Paliativos y Geriatría, una creciente reciprocidad, que propiciado por la Prosecretaría de Coordinación Operativa de la Cámara Alta a cargo del señor Ángel Torres, se está realizando en este auditorio en Mar Acosta del edificio Alfredo Palacios, anexo de la Cámara de Senadores de la Nación. Quiero invitar a participar en el estrado para realizar su exposición a la doctora Margarita Murgieri. Doctora, bienvenida. La doctora Margarita Murgieri es presidente de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, directora de la carrera de Medicina en la Universidad de Morón, doctora en Medicina y Administración Sanitaria. La doctora Margarita Murgieri se referirá a Argentina, país envejecido. ¿Estamos preparados? Dilemas éticos en procesos neurodegenerativos y edades avanzadas. Concepto de optimización del recurso terapéutico. Doctora Margarita Murgieri, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, vieron todo el título que me puso, me estuvo estudiando Alejandro como 2 meses estudiando todo esto. Bueno, vamos a empezar un poquito por el primer tema, que es ¿estamos preparados? Bueno, ustedes saben lo que se viene en Argentina y en el mundo también sobre envejecimiento poblacional y el envejecimiento individual. Cada vez hay mayor longevidad. En los últimos censos hay más cantidad de personas de 100 años y más, unas 3.500 en el último censo, el próximo seguramente será el año próximo. Y cuando hablamos de envejecimiento poblacional, hablamos de la proporción de personas de más de 65 años en una población. Un país está envejecido, lo tenemos allí abajo, cuando hay más del 7% de personas de 65 años y más. Y en Argentina, en el último censo, nosotros teníamos en el 2010 un 10% aproximadamente de personas mayores de 65 años. Y además, ahora actualmente deben ser un 12% aproximadamente, y dentro de las personas mayores de 65 años, las que más están creciendo son las mayores de 80. Fíjense ustedes cómo el envejecimiento poblacional del porcentaje de más de 80 años también ha crecido año tras año y va a seguir creciendo. En relación a la expectativa de vida, también la expectativa de vida ha crecido en nuestro país y sigue creciendo. Es de 80.3 años en mujeres y en varones 73.5, un total de un 76,58 años de expectativa de vida en Argentina. Con respecto a la transición demográfica, y así se llama, hay un descenso de la fecundidad, hay un descenso de la mortalidad, y entonces lo que se llamó tradicionalmente pirámide poblacional se está, digamos, achicando por la base, porque cada vez hay menos niños y menos adolescentes, y se está agrandando por lo que se llama la cúspide, cada vez hay más personas mayores. Esto también trae un cambio que se llama transición epidemiológica en los patrones de enfermedad. Cada vez, lo decía Isabel hoy, hay menos enfermedades de tipo aguda, de tipo infecciosas, y hay más enfermedades de tipo crónicas, cardiovasculares, demencias, EPOC, etcétera. Y hay 2 escenarios posibles. Uno es el de la compresión de la morbilidad, que se llama, es decir, la gente vive más tiempo y está más enferma durante los últimos años de la vida. O sea, muy enferma, pero poco tiempo. El otro escenario posible es la gente vive mucho y está enferma mucho tiempo, viviendo muchos más años. Por ejemplo, una persona es diabético, pero no se murió, entonces vive con amputaciones, con ceguera, con un montón de discapacidades durante mucho más tiempo. Y por otro lado, también hay aumento de lo que se llaman situaciones de fragilidad. La fragilidad, nosotros lo mencionamos como un estadio intermedio entre lo que es la dependencia y la independencia, ¿sí? Un maestro nuestro en geriatría, el doctor Perlado, decía que es como en una pileta estar en el medio. Los pacientes frágiles, si no se hace nada, pasan a ser dependientes, pasan a estar en el fondo de la pileta. Y si uno hace las intervenciones correctas,
correctas, es posible que salgan de ese estadio de fragilidad y vayan a la independencia. Con lo cual es una población donde tenemos mucho que trabajar. Con respecto a las trayectorias de enfermedad, hoy también Isabel mostró la de abajo, digamos, ¿sí? Que es, si lo puedo señalar, ¿no? Ahí está. Sí, pero no lo veo. Bueno, la de abajo, donde por ejemplo es la demencia o la fragilidad, es una trayectoria donde va evolucionando a lo largo del tiempo con poca funcionalidad. La curva del medio es, por ejemplo, la de las enfermedades que tienen, como un EPOC, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, picos donde el paciente se interna y cada vez sale como peor de esa situación hasta que finalmente se muere, y trayectorias como la de arriba, que podría ser, por ejemplo, la de una neoplasia. Cuando nosotros hablamos de cuidados paliativos, nosotros hace muchos años que somos médicos, siempre se relacionó con el cáncer, o prácticamente casi siempre nos han enseñado cuidados paliativos cáncer, ¿no? Entre los estándares actuales de las facultades de medicina, incluye esos estándares los cuidados paliativos, ahora en las últimas reuniones de AFA-CIMERA. La pregunta de Alejandro es, ¿estamos preparados con todo este tsunami de personas mayores y del envejecimiento? ¿Estamos preparados? Y bueno, la respuesta lamentablemente es todavía no. Si bien hemos mejorado en algunas cuestiones, todavía no. El tener muchas personas mayores implica que también muchas de esas personas mayores van a entrar en esa población donde haya enfermedades crónicas, mayor cantidad de demencia, si bien no quiere decir que el ser mayor necesariamente traiga demencia, pero sí es una enfermedad más prevalente a mayor edad. Y también incluye entonces que no todos los pacientes que necesiten van a tener cuidados paliativos. De hecho, no todos los pacientes que necesitan hoy cuidados paliativos los tienen, los porcentajes los daba también Isabel. Por otro lado, los recursos son finitos. Cuando trabajamos en el Estado sabemos esto de la frazada corta. Digamos, uno por ahí cubre una necesidad, descubre otra. Por otro lado, la necesidad de capacitación en grado y en posgrado, y me parece que esto, tal vez cuidados paliativos está peor que geriatría, y geriatría no está del todo bien. Muchas universidades ya tienen geriatría en grado o en pregrado, algunos posgrados hay, pero todavía hay universidades donde o la materia es optativa, y estamos hablando de geriatría, o es optativa o directamente no existe en la currícula. O la dan médicos clínicos. El médico clínico puede, digamos, estudiar adultos mayores, pero no es geriatría, y la geriatría es una especialidad hoy por hoy. Nosotros pensamos que geriatría debería estar en grado. Y como les decía, cuidados paliativos viene bastante de atrás. Y tampoco viene relacionada con geriatría. A mí me encantó la propuesta de Alejandro de hoy, de relacionar geriatría con cuidados paliativos y no con cáncer solamente. Necesidad de un sistema sociosanitario a todos niveles que atienda a los ancianos, incluso los que requieren cuidados paliativos. O sea, acá tiene que haber una integralidad de todos los niveles asistenciales. Hablaba también Isabel del domicilio, que esto es muy importante, en atención primaria, en hospitales. Y también yo les puse ahí organización de los cuidados a largo plazo. Muchos de los pacientes con enfermedades crónicas, ancianos, están en geriátricos. Si bien la internación geriátrica en nuestro país no es multitudinaria, digamos, es un 2% aproximadamente de la población, hay muchos adultos mayores que van a morir en los geriátricos. No es que se van a morir en los geriátricos, sino que van a morir como parte de su trayecto de vida dentro del geriátrico. Yo les contaba que, bueno, yo dirijo un establecimiento geriátrico que es del gobierno de la ciudad, donde viven unas 715 personas actualmente, mucha gente pobre, de situación de calle, y mucha gente vive ahí después de 14, 15 o 20 años. Y nosotros estamos pensando, ya capacitamos una enfermera y estamos ahora tratando de capacitar una trabajadora social, un psicólogo, etcétera, para hacer una pequeña área de cuidados paliativos y además hacer cuidados paliativos como yendo a los lugares donde estas personas están viviendo dentro de la residencia, porque es muy grande, tiene 21 hectáreas, y hay gente que quiere morir donde vivía.
O sea, que sería como su domicilio en realidad, porque vivieron muchos años en esos pabellones, en esa residencia. Entonces esto tampoco está pensado. Yo no veo que haya cuidados paliativos en las residencias de adultos mayores, por lo menos es otro punto para tener en cuenta. Movilizar los recursos para evitar o disminuir la fragilidad y la dependencia. Obviamente, cuanto más trabajemos sobre la fragilidad y menos personas dependientes haya, también vamos a tener mejor calidad de vida. Y la investigación específica en el tema. Se investiga poco y muchas veces nosotros en geriatría vemos que aplicamos incluso en medicamentos dosis estudiadas para personas jóvenes, por ejemplo, y no para personas mayores con polifarmacia y con polipatología. En el segundo punto de lo que Alejandro me pidió que tratara es el tema de los dilemas éticos en las enfermedades neurodegenerativas. Y acá tenemos que repasar algo que son los principios éticos y su orientación en geriatría. Y repasamos los principios éticos y el primero es el de la no maleficencia. ¿Qué quiere decir no hacer daño? Y acá esto nos hace cuestionar algunas prácticas de las cuales algunas nos vamos a cuestionar ahora. Cuando toquemos el tema de demencias, como son el tema de la alimentación y el tema de las sujeciones. El otro principio es el de la justicia. Debe tratarse a todas las personas por igual, con la misma consideración y respeto, no marginar a la persona mayor en razón de su edad. ¿El paciente está recibiendo el cuidado adecuado en el nivel asistencial adecuado? A veces pasa que un paciente necesita terapia intensiva, pero bueno, el número de la edad ya asusta, o necesita un bypass o necesita un tratamiento oncológico. Obviamente uno va a ver si ese paciente funcionalmente está bien, si tiene comorbilidades, o sea, muchas enfermedades al mismo tiempo, si presenta algún síndrome geriátrico, para elegir bien qué es lo que el paciente va a poder tolerar si el tratamiento es agresivo. Pero si lo que necesita el paciente es una terapia intensiva porque tiene una sobrecarga hídrica, porque le pusieron mucho suero y no respira, por ejemplo, bueno, no importa si tiene 86 años. Y muchas veces el propio médico de terapia dice, no, con esa edad, no. O sea, sin pensar en el resto de la problemática, si esto tiene solución o no tiene solución. Beneficencia. ¿Se utilizan los fármacos adecuados? ¿Se implementan las medidas para optimizar la calidad de vida? ¿Existe continuidad de los cuidados? ¿Los familiares reciben la ayuda necesaria? O sea, siempre hacer el bien es otro principio ético muy importante. Y la autonomía, que cada vez le damos más importancia a la autonomía, el respeto del deseo del paciente, de su proyecto de vida, de sus valores y la información adecuada para su nivel e intereses. Actualmente siempre tratamos de hablar de atención centrada en la persona y cuando hablamos de atención centrada en la persona, justamente nos centramos no en el servicio o en la enfermedad, sino en el deseo de la persona, sea cual sea su nivel y sea cual sea su, también, porque esto también se usa en pacientes dementes, su posibilidad de expresarse. Y otro tema importante es la proporcionalidad terapéutica. Hablaba también hoy Alejandro, en todo caso, al principio, sí, de encarnizamiento terapéutico. Es decir, la proporcionalidad terapéutica quiere decir no hacer más de lo que el paciente necesita sin atacar al paciente con todas esas conexiones a tubos y a cosas que son desproporcionadas y que no cumplen con la expectativa del paciente. A eso llamamos encarnizamiento terapéutico, entonces. Es decir, tengo que hacer, y a veces es mejor no hacer o es mejor retirar algo según el deseo del propio paciente. Y por otro lado, la limitación del esfuerzo terapéutico. A veces es bueno retirar y a veces es bueno no iniciar. Por ejemplo, una diálisis o la colocación de un desfibrilador automático, bueno, etcétera. Siempre consultar con el paciente. La doctora es la doctora Cirusi. Bueno, mucho gusto. Ella va a hablar de directivas anticipadas, así que es un tema que yo no voy a tocar, pero también es importante saber qué es lo que desea el paciente, muy importante. Y no abandono, es decir, esto también es importante, porque a veces, y bueno, el paciente no quiere lo que yo quiero, entonces lo dejo, que haga su vida. Y no, o sea, en primer lugar hay que informar.
Y en segundo lugar, sí respetar el deseo del paciente, pero lo tengo que acompañar. Y acá también están los cuidados paliativos. No tengo que ser el acompañante, pero tengo que ser la compañía, el que esté al lado y el que esté acompañando toda esa trayectoria de enfermedad del paciente. No importa si no quiere lo que yo como médico quiere. Cuando uno es más joven, cuando yo era joven, me enojaba cuando un testigo de Jehová no se quería transfundir. A lo mejor a todos los médicos nos pasó. Y nos decíamos, pero ¿cómo? Si yo sé que eso es bueno, ¿no? Pero con el tiempo uno aprende a que hay que respetar el deseo del otro, ¿sí? Pero no abandonarlo, no decir, bueno, si quiere transfundir, que se muera, problema de él. No, o sea, lo tengo que acompañar, pero tengo que respetar su deseo. Los dilemas éticos en pacientes con demencia, que es lo que me pedía Alejandro. Bueno, acá 3 puntos voy a tocar. Uno es la valoración de la competencia, el otro es la nutrición y la hidratación y el otro es el de las sujeciones. La valoración de la competencia. En primer lugar, esto desde el punto de vista clínico, ¿sí? Uno tiene que ver qué es lo que yo le puedo contar al paciente, que el paciente lo pueda recibir y pueda tomar una decisión, ¿sí? Y mientras yo tengo que hacer lo que se llama deliberación. Diego Gracia, que es un gran bioeticista español, nos hablaba del proceso de deliberación. ¿Qué quiere decir? El equipo interdisciplinario, y en todo caso si hay un comité de ética mejor, con más razón, nos reunimos y vemos cuáles son, digamos, los cursos óptimos que se pueden tomar. Y los cursos intermedios, ¿qué es lo que deseo yo o propongo yo? A lo mejor una cirugía, a lo mejor una diálisis, qué es lo que yo propongo y qué es lo que quiere el paciente. Y veo los cursos intermedios de acción. Y entonces deliberamos, pero todos, no sin el paciente, con la familia, y vemos ¿cuáles son los valores en conflicto? Los valores en conflicto pueden ser la vida, la propia vida, el bienestar, las creencias religiosas, como les contaba recién de los testigos de Jehová, y efectuar una tabla de todos los valores que pueden estar comprometidos. Y dentro de esos cursos de acción posible, tratemos de evitar los extremos y vayamos a elegir el curso óptimo. Este sería como un proceso para que uno realmente lo vaya haciendo paciente por paciente según lo que nosotros vayamos encontrando. Y cuando valoramos la competencia, encontré que este autor, Drain, hablaba de la escala corrediza de Drain. ¿Qué es la escala corrediza? Este dice que es un proceder que existe un umbral por debajo del cual la persona sería incapaz para tomar una decisión. Pero ese umbral no es fijo, sino que es móvil. Por eso escala corrediza. Depende de la importancia y de la gravedad de la decisión a tomar. Cuando hablamos de capacidad, y la doctora después nos lo va a poder decir mejor, antes la incapacitación de un paciente era para todo. Y ahora nos ponen los jueces, no es capaz, por ejemplo, es capaz de manejar pequeñas sumas de dinero, pero no de comprar una casa. O sea, las capacidades no son para todo y para todo. Un paciente puede tener una demencia y nos dice, no quiero que me ponga una sonda nasogástrica. Y tiene una demencia igual. A lo mejor no puede hacer una compra de un bien, pero sí puede decir si quiere o no quiere una sonda nasogástrica. Sí puede decir si quiere o no quiere comer gelatina. Entonces, las incapacitaciones no son totales y las competencias no son absolutas. Entonces, dependiendo qué es lo que estoy preguntando y qué es lo que quiero saber, voy a ver esa escala corrediza, ¿no? No anula entonces la autonomía del paciente, sino que la convierte en más exigente. Dentro de la atención centrada en la persona, también hay algo que se llama baño sin batalla, ¿no? A veces con los pacientes dementes pasa que el cuidador se enoja y el enfermero se enoja y terminan en una pelea para que el paciente se bañe, ¿sí? Con un paciente demente. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Conocer al paciente, hablar con la familia y ver que a lo mejor ese paciente se quiere bañar con la cuidadora de la mañana o se quiere bañar con agua caliente. A mí no me vayan a bañar con agua fría si estoy demente, porque voy a gritar también y voy a patalear. O con agua tibia, con agua calentita, en un ambiente agradable, a lo mejor con música, a lo mejor no. A tal hora, los dementes a la tarde se suelen alterar. Se llama sundowning. Es algo que en la caída del sol en los pacientes dementes tienen agitación. Entonces, a lo mejor no es la mejor hora para bañarse. Entonces, yo puedo conseguir, conociendo los deseos y las preferencias de un paciente, por más que sea demente, qué es lo que ese paciente
puede querer. O sea, no solamente preguntándole, sino observándolo. Entonces también se puede hacer atención centrada en la persona con un paciente demente. Y un test que también encontré, me puse a estudiar en serio, no es mentira. Un test que también encontré para evaluar la competencia es este test diseñado por Applebaum, donde dice que se valoran 4 apartados. La competencia de la comprensión de la enfermedad, los tratamientos, los riesgos y los beneficios. O sea, hasta dónde puede comprender lo que yo le estoy contando. La apreciación de la enfermedad, aprecio o desprecio de la situación concreta. Si es capaz de hacer un razonamiento comparativo, secuencial y predictivo, y si tiene consistencia a lo largo de la conversación. Y si es capaz de expresar una decisión. Esto me sirve para, entonces, evaluar desde el punto de vista clínico la competencia. ¿Sí? Esta otra escala, Ed2 Capacity Evaluation, es otra de estas herramientas que más o menos mide lo mismo y en 12 minutos ya la vimos. Capacidad de comprender el problema médico, el tratamiento, las diversas opciones terapéuticas, la opción de rehusar un tratamiento, de decir esto no quiero para mí, no quiero que me pongan una sonda nasogástrica. Las consecuencias predecibles de aceptar o rehusar el tratamiento y la capacidad de tomar una decisión. Para eso el paciente no tiene que presentar síntomas psicóticos, ¿no? Que en ese caso no podría. Y las propuestas de Simón Lorda, también español, dice que conviene recordar que las personas, solo por el simple hecho de ser personas, somos competentes mientras no se demuestre lo contrario. El que pretenda certificar la incapacidad o competencia de una persona tiene que demostrarlo y carga con la prueba. El paciente competente se cree que tiene conservadas de manera suficiente la capacidad comunicativa, emocional, psicológica y afectiva para tomar decisiones autónomas. Por eso les decía, no pensemos que un paciente demente que se excita por alguna razón es porque es demente y no puede resolver nada, ¿no? Un paciente, si uno conoce, lo está observando y además conoce a través de su familia qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, el paciente puede estar mucho más tranquilo y pasarlo mejor, ¿no? El paciente competente es autónomo para tomar decisiones siempre y cuando no vulnere con su decisión principios de rango mayor, como por ejemplo exigirnos que se le haga un daño, prolongar un tratamiento inútil o peligroso para él. En conclusión, la obtención de una impresión clínica continúa siendo el gol estándar para poder decidir acerca de la competencia de un paciente. Digamos, la observación y el charlar con la familia. Eso es fundamental. Bueno, cuidados paliativos en demencia, entonces, que realmente yo creo que es mucho menos que el 5% que decía Isabel, o sea, eso es para todos los pacientes paliativos. En demencia yo creo que es mucho más bajo y muchos pacientes dementes, recordémoslo, están en instituciones. Los cuidados paliativos son el mejor tratamiento posible en determinadas situaciones, incluyendo la demencia, para nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Mejorar su calidad de vida y fundamentalmente el confort. Y esto me gustó mucho. Los cuidados pasan de high-tech a high-touch, o sea, de alta tecnología a alto contacto sería, ¿no? O sea, es importantísimo. Me pareció muy, muy lindo esto. Recomendaciones de Alzheimer Europa. Debe adoptarse una aproximación a los cuidados paliativos para las personas en estadio final de demencia. El objetivo del tratamiento y los cuidados debe estar orientado a maximizar, como decíamos, la calidad de vida y el confort y, consecuentemente, descartar todo lo que sean tratamientos invasivos, fútiles, o sea, que no sirvan para nada, y, de hecho, cualquier tratamiento sin perspectivas de mejorar la calidad de vida habría que dejarlos de lado. La parte de cuánto, a veces uno cuando habla de paciente terminal, que ahora ya no se usa el término terminal, sino que se usa más pronóstico de vida limitado, en una demencia puede ser muy largo. No podemos hablar de 6 meses porque a veces un estadio puede durar 2 años, por ejemplo, un estadio bastante grave de una demencia. Entonces acá lo que debe prevalecer es la continuidad de los cuidados, el nivel asistencial adecuado y la cobertura de las necesidades del paciente y la familia. Esto es muy importante. Y como criterios predictivos más fuertes tenemos estos. Un FAS, que es una especie de escala funcional de 7C o mayor, la incapacidad para la movilidad,
el apetito, la incapacidad funcional y el número de complicaciones médicas sin que se aprecie un papel más relevante en una determinada comorbilidad. Con estos puntos uno puede predecir que el tiempo o pronóstico de vida va a ser limitado para este paciente con demencias. Criterios predictivos entonces más fuertes. Y acá tenemos dos puntos que son importantes. Uno es el de la nutrición e hidratación en las fases avanzadas. Realmente este es un punto que también entre médico biológico y ético. En cuanto a la hidratación, está demostrado que el paciente en fase terminal, el demente en fase terminal o fin de vida, no necesita tanta hidratación como uno pretendería que necesite. Con 800 centímetros cúbicos por día, que a veces con alguna gelatina o un poco de agua o una hidratación subcutánea se puede solucionar, hasta 1000 en todo caso. Pero si uno pone un suero, esto realmente no hay que hacerlo tampoco ni aunque la persona esté bien, a 49 gotas por minuto, que si se lo ponemos a una persona joven va, orina y se acabó el problema, lo vamos a encharcar, digámoslo así, o sea, se va a llenar de secreciones, no va a poder respirar, se va a edematizar los brazos, las piernas y vamos a hacer mucho más daño que si no le pusiéramos una hidratación parenteral. Y otra cosa que nosotros decimos bastante es que el paciente que deja de comer porque se va a morir, no es que porque se va, digamos, no es que se va a morir porque deje de comer. Pero sí tenemos que saber que la comida, y sobre todo para algunas nacionalidades, digamos, es una cosa muy importante de la vida, ¿no? Avísame si falta tiempo. Mi mamá, de origen italiano, no ella italiana, ¿no? Pero mis abuelos italianos, la comida era, o sea, importantísimo, ¿no? Yo me gustaba la docencia, como por algo soy docente de después, me llevaba a mis compañeros del colegio a mi casa y yo les enseñaba lo que habíamos aprendido ese día, ¿no? Entonces, yo hacía de maestra ciruela y mi mamá les daba de comer. O sea, yo salía del colegio a la tarde y mi mamá hacía la merienda y se acuerdan, ellos ahora somos todos grandes, viejos, y ellos se acuerdan ahora de que mi mamá les daba de comer. Entonces, el tema de la comida tiene un punto simbólico que nosotros tenemos que también aceptarlo, así que ojo con eso. Pero se ha estudiado en cuanto a la nutrición, el disconfort producido por diferentes técnicas. La sonda nasogástrica fue considerada el procedimiento más incómodo, seguido por la ventilación mecánica y la restricción física. ¿Sí? No hablemos de un paciente que tuvo una ACV y provisoriamente hay que solucionarle la disfagia porque no puede comer, pero a lo mejor se recupera dentro de un mes. Hablemos del paciente con una demencia que ya está en una fase terminal. En todo momento los familiares deben advertir el grado de compromiso e implicación del médico en la cuestión. O sea, no dejar solo, bueno, está bien, no se quiere poner la sonda, listo. No, vamos a mirar, a ver, helado. A lo mejor con el helado va bien. Gelatina, a lo mejor la gelatina la tolera. Espesantes en el líquido, si se atraganta con el agua, a lo mejor va bien. Entonces, tiene que ver el familiar que el médico y el equipo están comprometidos con la situación, ¿sí? El valor simbólico que les contaba recién y la suspensión definitiva de la alimentación o la hidratación debe reservarse entonces para situaciones de terminalidad próxima en el tiempo, no que falte un año para que esto suceda. Y esto es otra cosa importante. Por más que hagamos protocolos, no hay protocolos generales. Hay pacientes, hay individualidades y cada uno es cada cual con su familia. Entonces, un protocolo puede servir como guía, pero no como un formulario para llenar, porque hay muchas situaciones que son difíciles, ¿sí? Hay que tener certeza ética, es francamente complicado. Entonces, caso a caso, ¿sí? La alimentación por sonda no debe utilizarse tampoco para suplir las deficiencias de personal en las instituciones. Claro que es más difícil dedicarse a un paciente mucho rato para que coma algo. Existe, como les dije antes, suficiente bibliografía cuyos resultados muestran que la nutrición artificial no mejora los parámetros nutricionales, no evita el deterioro nutricional, ni mejora la supervivencia y además provoca complicaciones muchas veces mortales. La misma sonda muchas veces ocasiona escaras en el esófago y es más lo que incomoda que lo que el paciente puede llegar a mejorar.
Y el otro tema importante, y acá tiene mucho que ver nuestra sociedad de geriatría, porque estamos como en una cruzada con un grupo que se llama Desatar, sobre el tratar de evitar las sujeciones de todos los pacientes, pero también de los pacientes con demencia. Y también existen múltiples guías de práctica clínica sobre Alzheimer y sobre otras demencias, donde se trata de disminuir esta práctica que por ahí está generalizada, pero que no es buena. El uso continuado de sujeciones está privando a una persona de su libertad de movimiento y por lo tanto también existen unas consecuencias de tipo bioético que hacen referencia a los derechos fundamentales de la persona, como son el derecho a su dignidad y la defensa de su libertad hasta el final de sus días, además de mermar su autonomía personal. La defensa de estos derechos adquiere una especial importancia ante un colectivo vulnerable como son justamente los pacientes dementes, ¿sí? Así que tratar de evitar o de sacar dentro de lo posible todos los que sean sujeciones. Y lo último que me había pedido Alejandro es sobre la optimización del recurso. Bueno, Isabel también dijo que no es que gastamos más si hacemos las cosas bien, porque vamos a usar el equipo interdisciplinario. De hecho, esto que le estoy contando del proyecto en la institución, vamos a tener el mismo personal de la institución. Los vamos a mandar a capacitar, pero vamos a tener el mismo personal. No es que vamos a necesitar más cosas, sino hacerlo de una manera diferente, de una manera, digamos, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. La sobrecarga económica se caracteriza por la inversión desmesurada en el cuidado del paciente. Si usáramos el encarnizamiento terapéutico, digamos, sí gastaríamos más, pero no necesitamos más tecnología para hacer cuidados paliativos. Necesitamos pensar, y como decía, no alta tecnología, sino alto contacto. Es diferente. Si bien no se ha reportado con precisión cifras al respecto de costos aproximados, algunos estudios canadienses y británicos hay que han sacado cuentas de los costos. Pero hay un gran costo para la familia. Hay costos económicos para la familia y también hay costos que se llaman invisibles para la familia y que son lo que les puse abajo, el burnout y el estrés del cuidador. Si uno deja al familiar solo con ese paciente que necesitaría cuidados paliativos y no los tiene, es un gran sufrimiento y un gran desgaste para ese cuidador que normalmente está solo. En estas estadísticas se habla de que hay una inversión extra en medicamentos, en suplementos alimenticios. Las familias suelen perder la mayoría de sus ahorros en el cuidado de los pacientes. El 29% pierden su principal fuente de ingreso debido a la necesidad de cuidar a un paciente. Muchas veces alguien tiene que dejar de trabajar para cuidar a ese paciente. Y 24% cambian dichos planes debido a motivos económicos. Así que hay un gran costo para las familias y esas familias, lamentablemente, no solo en pacientes dementes, sino en pacientes que necesitan cuidado de otro tipo, porque tienen Parkinson, porque son dependientes, porque se han fracturado, porque tienen un síndrome de inmovilidad, etc., las familias no tienen apoyo del Estado. Entonces, sin embargo, existe una considerable heterogeneidad en la distribución de recursos y conviene entonces avanzar hacia un acceso más equitativo y una utilización más efectiva, eficiente y ética de los recursos. Y finalmente, planificar cuidados paliativos a nivel nacional. También cada provincia y cada ciudad y cada lugar algunos tienen más, otros tienen menos, otros no tienen nada, porque nuestro país es muy heterogéneo. Cada país debe decidir la prioridad y cuántos recursos destinará a dicha área, pero debe estar claramente definido. En Estados Unidos han llegado a la estabilidad financiera, alentando de ese modo la planificación de larga duración que incluye cuidados para pacientes con enfermedades distintas del cáncer. Las políticas de cuidados paliativos necesitan estar vinculadas con otras políticas de atención sanitaria para personas mayores y con otras enfermedades específicas como las enfermedades cardíacas y demencias, como vuelvo a decir, realmente no se tiene tanto en cuenta como todavía el cáncer y a pesar de eso igual es poco lo de cuidados paliativos que hay. Bueno, nada más. Muchas gracias. La palabra de la doctora Margarita Murgieri. Muy bien, vamos a convocar ahora a realizar su presentación a la doctora María Susana Ciruzzi. Esta será la última ponencia y luego, por supuesto, el doctor va a coordinar las preguntas para ambas profesionales. Les comento que la doctora María Susana Ciruzzi
Es abogada especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, especialista en bioética por Flaxo, doctora y postdoctoranda por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Comité de Ética del Hospital Garraham y del Instituto Alfredo Lanari. La doctora María Susana Ciruzzi disertará sobre la Ley 27.642, Ley de Muerte Digna, directivas anticipadas y su aplicación a la práctica diaria. Casos clínicos. Doctora María Susana Ciruzzi, bienvenida al Senado de la Nación. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Con cuál hablo? ¿Con este? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a Alejandro. ¿Cómo? Lo que vos digas, yo obedezco. Al único hombre que obedezco es a vos. Mi marido ya está resignado. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Les pido disculpas por mi llegada tarde, pero estábamos celebrando las jornadas de cuidados paliativos en el Hospital Garraham, así que no podía venir antes. Bueno, en realidad yo soy una rara avis en todo sentido porque aparte vengo del mundo de la pediatría y me han pedido que hable de la geriatría, que es un mundo un poco, por ahora, por suerte, que no conozco demasiado, aunque seguramente voy a llegar en algún momento. Para empezar, me gusta esta frase que es del juez Brennan en el caso Nancy Cruzan, uno de los primeros casos que conocemos de adecuación de esfuerzo terapéutico, que dice: el instante de la muerte en otro tiempo, cuestión del destino, hoy día se halla en manos del hombre. Y ahí empieza la dificultad, porque justamente antes, bueno, en la lotería natural, como diría Peter Singer, nos tocaba morirnos, nos tocaba enfermarnos y listo, no teníamos mucho más reclamo para hacer. Pero como dice Gherardi en La muerte intervenida, hoy en día parecería ser que cada vez más tenemos el poder de decidir quiénes viven y quiénes mueren. Esto sin entrar en las cuestiones de política general que tienen que ver con, como bien lo dijo la doctora, el tema de la distribución de los recursos, por ejemplo. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, si mal no recuerdo las estadísticas, más del 70% del presupuesto nacional de salud se dedica al final de la vida y no para mejorar el final de vida, justamente. Entonces, me parece que esto es una primera llamada de atención cuando tenemos que empezar a tomar decisiones en el final de la vida. Y la otra cuestión tiene que ver con algo muy remanido, pero que siempre me gusta acentuar. No tengo obligación ni jurídica ni ética de vivir. La vida es un derecho y por propia definición los derechos son disponibles, si no, no serían derechos. Obviamente que a mayor valor ontológico, como pasa con la vida, que la Corte Suprema tiene dicho que es el derecho fundante de todos los demás derechos, a mayor valor ontológico, más restricciones a la hora de la disponibilidad. Pero necesariamente la vida también es disponible. Si no, el suicidio debería estar penado, y no lo está. Yo tranquilamente puedo quitarme la vida. Seguramente mi familia sentirá mucho dolor, pero la ley no interviene en el dolor, en la angustia o en la tristeza que provoca una determinada acción. Si la vida fuera un valor absoluto, todas las conductas que de algún modo conculcan ese bien jurídico deberían tener la misma pena. Y si ustedes, por ejemplo, toman el Código Penal, que es aquel llamado a proteger con mayor intensidad los bienes jurídicos, si yo mato a otro, tengo una pena de 8 a 25 años de prisión. Si mato a mi marido, tengo una pena de prisión perpetua porque es un homicidio agravado. Si mato a mi marido porque lo encontré en la cama con mi mejor amiga, tengo una pena de 3 a 6 porque es un homicidio en emoción violenta. Si mato a mi marido porque está agrediendo a mi hijo, es un homicidio en legítima defensa de un tercero y no tengo pena. El aborto con consentimiento de la mujer tiene una pena de 1 a 4, sin consentimiento de la mujer de 3 a 10. En todos estos casos yo lo que estoy protegiendo, lo que el legislador, estamos en el Congreso, lo que el legislador decidió proteger es el bien jurídico vida. Pero lo que hace el derecho es decir desde qué momento y hasta qué momento protejo y con qué intensidad protejo. Y el derecho ha decidido que, si bien es el mismo bien, no todas las conductas merecen la misma intensidad de la protección.
El concepto de sacralidad de la vida es un concepto religioso, muy respetable siempre y cuando sea del propio paciente. Pero no es un concepto jurídico ni es un concepto bioético. Y mucho menos es un concepto o un valor que nosotros podemos imponer al paciente. Tenemos muy en claro que quienes trabajamos en el sistema de salud, antiguamente se nos llamaba servidores públicos, porque poníamos nuestro conocimiento al servicio de. Al poner nuestro conocimiento al servicio de, tenemos muy en claro que los valores a tener en cuenta son los de cada paciente individualmente, aun cuando inclusive entren en colisión con nuestros propios valores. No me voy a meter en el tema de la objeción de conciencia, que por ahí deberíamos dedicarle toda una jornada completa. La bioética también nos enseña que frente al concepto de vida, de cantidad de vida, aparece el concepto de vida biográfica. No es solamente la cantidad de años que yo voy a vivir, sino que es la vida de Juan, Pedro, María, que tienen un concepto, tienen un valor personal único, intransferible de Juan, Pedro, María, que por ahí para el otro puede no ser valioso, pero para Juan, Pedro y María sí lo son. Y la otra cuestión también que ya fue mencionada tiene que ver con este imperativo tecnológico, con este deslumbramiento que nos produce, o encandilamiento que nos produce la tecnología. Y la tecnología es anómica, no es ni buena ni mala. Va a ser bueno o malo lo que hagamos con esa tecnología. Y nos cuesta, si algo que nos cuesta al personal de salud y si algo lo que nos cuesta a los individuos es decir, basta. Es decir, hasta aquí llegué. Siempre existe esta sensación de que pruebo un cachito más, a ver si. Pero ese pruebo un cachito más, por ahí caemos en la obstinación terapéutica. Entonces, mucho cuidado con esto, porque la otra cuestión a tener en cuenta, y que también estando en esta casa es importante remarcar, la ley no impone tratamientos médicos. No es función de la ley imponer tratamientos médicos. El derecho acompaña la toma de decisiones, pero no regula los tratamientos médicos. Para eso está la praxis médica, para eso está el conocimiento científico. Es una mala técnica legislativa regular por patologías. Sinceramente, es una muy mala técnica legislativa. Es una muy mala técnica tener una ley de enfermedades poco frecuentes, una ley de obesidad, una ley de celiaquía, porque empezamos a correr el límite de lo que es la discrecionalidad y la deliberación, como bien se dijo, a la hora de la toma de decisiones médicas. Para eso hablamos de la alianza terapéutica. Tenemos un cuerpo de salud que va a hacer lo mejor para el paciente y tenemos un paciente y su familia, sus afectos, que deberán consensuar, aceptar esa indicación médica. La otra cuestión a tener en cuenta es que por ahora, la muerte sigue siendo invencible. Y es lo más democrático que hay. A todos nos va a llegar. Como yo suelo decirle a mis compañeros en el hospital, sí, una de las cosas que más critico es la terminología que utilizamos muchas veces. Murió luego de una larga y penosa batalla contra una enfermedad que nunca se menciona porque no vaya a ser que aparezca por ahí. La muerte tampoco la mencionamos porque en cualquier momento entra la parca, nos lleva a todos. Vamos a luchar hasta el final. No se dé por vencido. Y si hay algo que yo tengo derecho como paciente es darme por vencido. Si tengo algún derecho, es como decía hace mucho tiempo Sartre, el derecho fundamental del hombre es el derecho a decir no. No lo quiero. Yo me quiero bajar de este tren. Porque el equipo de salud no somos una milicia, no somos generales, no somos soldados. A duras penas somos profesionales de la salud. Y además, les cuento que es una guerra perdida de antemano. Ya la tenemos perdida. Podremos ganar alguna batalla, pero la guerra ya la tenemos perdida. Yo siempre recomiendo, soy muy fanática de los cómics y de los dibujos animados. Para los que leyeron Las intermitencias de la muerte de Saramago, donde se describe un mundo sin muerte, una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que en un mundo sin muerte hay gente que se va a quedar sin trabajo. El sepulturero, por ejemplo. ¿De qué va a vivir el sepulturero cuando la gente no se muera? ¿Cómo vamos a hacer con los alimentos si ahora no alcanzan? Cuando nadie se muera.
Y si no leyeron a Saramago o no les gusta Saramago, les recomiendo uno de los capítulos de Los Simpson donde Homero mata a la muerte y se pone ropaje de la muerte y se convierte en muerte. Y es un trabajo que le encanta. Lo disfruta muchísimo porque, por ejemplo, si no consigue entradas para ir a ver un partido de béisbol, empieza a matar a cada uno de los que están en las filas de adelante hasta poder llegar a la primera fila. Pero renuncia a hacer la muerte cuando le piden, yo siempre hago el mismo chiste, pero me gusta, le piden hacer algo que a mi marido le encantaría, pero que él rechaza, que es matar a Marge. Cuando dicen que mate a Marge, él se niega y termina matando a una de sus cuñadas. Psicólogos y psicoanalistas, les dejo la interpretación libre, pero lo cierto es que hasta ese momento el trabajo le gustaba hacer la muerte. Y también tiene que ver con el concepto que tenemos de muerte, ¿sí? La muerte es ese personaje tan tétrico que aparece en la mayoría de las películas de terror, o es esa hermosa mujer personificada por Jessica Lange en la película All That Jazz, o Brad Pitt, ahí está para nosotras, o Brad Pitt en Conoces a Joe Black. ¿Cuál de esas dos es la muerte? Y la realidad es que, como decía Heidegger, sí somos un ser para la muerte. Él decía que somos arrojados al ser. Nacemos por una decisión medianamente consensuada de quienes son nuestros padres, en el mejor de los casos. Pero una vez que nacemos adquirimos un derecho inalienable, que es a decidir cómo vivimos y cómo morimos. Se estuvo hablando de la competencia. Y yo siempre remarco esto nuevamente, estando en esta casa, lo voy a remarcar más. Que mucho antes de que la bioética hablara del principio de autonomía, la Constitución Nacional de 1853 ya lo tenía, y mucho más amplio que el principio bioético de autonomía. Las conductas autorreferentes, como decía mi gran profesor, el doctor Vidar Campos. ¿Sí? Este espacio, este ámbito, este señorío personal donde yo puedo tomar mis propias decisiones personales, buenas, malas, regulares, gusten más, gusten menos, pero que son mías. Donde yo le suelo remarcar a mis alumnos, esto consiste en el derecho a ser inmoral, porque el mérito de lo moral reside en la libertad. No hay decisión moral alguna si yo no soy libre. Y mientras yo no afecte derechos de terceros, mientras yo no afecte cada uno de los propios proyectos de vida de cada uno de ustedes, como dice la Corte Suprema, es mi proyecto de vida. Y quizás mi proyecto de vida consiste en no cuidar mi salud, quizás mi proyecto de vida consiste en tener una vida disoluta. Quizás mi proyecto de vida consiste en morirme joven. Es mi proyecto de vida. Podré gustar o no, pero es el mío. Y mientras yo no afecte los proyectos de vida de cada uno de ustedes, es mi decisión el hacerlo. Y esto es una garantía constitucional. Y es un derecho constitucional que es tan sabia la Constitución. Si nosotros la respetáramos, seríamos una potencia. Como decía el gran Carlos Fait, ¿sí? La ley en este país es una mera recomendación. Lamentablemente. Si nosotros respetáramos el artículo 19 de la Constitución Nacional, no necesitaríamos muchas más leyes que esta. Porque no habla de adultos, no habla de hombres y mujeres, no habla de niños, habla de habitantes. Es un derecho que tenemos no solamente aquellos que somos argentinos, sino cada persona que vive en este país, independientemente de su edad, de su capacidad civil. No pone límites etarios el artículo 19 de la Constitución Nacional. Obviamente que una de las grandes preocupaciones, sobre todo en la tercera o cuarta edad, tiene que ver con la disminución de la autonomía. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que las decisiones no son racionales ni razonables en la mayoría de los casos. No tomamos decisiones con la cabeza solamente. Y acá estamos hablando de gustos, de preferencias. Y como bien se dijo anteriormente, la persona que padece una demencia, que padece un Alzheimer, la decisión puede ser aquello que le gusta y aquello que no. Y no necesariamente pasa por su cabeza lo que le gusta o lo que no. Yo recién escuchaba cuando vos decías el tema de la alimentación. La comida tiene que dar placer. Si no, no tiene sentido alimentar a la persona. Y el otro principio fundamental
que también es un principio constitucional, es el de la dignidad, que ahora se incorporó con la vieja reforma, pues ya pasaron 4 años de la reforma del Código Civil. Dignidad, que es un término también polisémico, igual que calidad de vida. Dignidad que deriva del griego axioma. Axioma, los primeros principios, aquello que fundamenta el conocimiento científico, que no requiere demostración. Ser digno es ser merecedor de respeto, independientemente de mi conducta, que sea buena o mala. Una cosa es la dignidad ontológica, soy digno por el hecho de ser, y otra es la dignidad moral, la dignidad de la conducta. Dignidad moral que sí se pierde, de acuerdo con mis conductas, sean buenas o malas. Pero por eso una persona que ha cometido un delito merece un trato digno, independientemente de la indignidad de su acción. Dignidad que, nuevamente, aquello que es digno para mí puede no serlo para cada uno de ustedes. Yo siempre pongo el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo se enojaba mucho porque hay 2 cosas que a mí no me gusta comer, fundamentalmente, que son la sopa y el té. ¿Sí? Sopa y té para mí son alimentos de internación hospitalaria. No entiendo a la gente que va a comer afuera y pide sopa, por ejemplo. Es algo para mí que no tiene sentido. Cuando a mí me traían la sopa, yo lo que decía era qué asco. Y mi abuelo se enojaba conmigo porque me decía, no digas qué asco. Decí que no te gusta porque ese asco le puede gustar a otro. Este es el concepto de dignidad. Pero ¿qué pasa con la llamada ley de muerte digna? Término que a mí no me gusta, yo siempre lo remarco. No me gusta la expresión muerte digna. La muerte es un hecho, sucede, acontece, pasa. No es digno ni indigno, lo que es digno o indigno es lo que vivimos y cómo morimos. Texto de la ley de muerte digna que modificó la ley de derechos del paciente y que luego fue tomado por el Código Civil e incorporado al Código Civil con los mismos errores que en su momento nosotros detallamos. No es lo mismo el consentimiento informado para investigación, para ser sujeto de investigación, que el consentimiento informado a nivel de la relación asistencial. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, ponerlo todo junto realmente ha sido un error. Establece que en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado de terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, dilatación, alimentación, de reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría o produzcan sufrimientos desmesurados o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo del estadio terminal irreversible e incurable, y agrega el único derecho prestacional que tiene toda la ley, que es el del acceso a los cuidados paliativos. Pero lo cierto es que después, salvo las resoluciones del Ministerio de Salud, no hay ninguna otra mención a los cuidados paliativos, con la importancia que los cuidados paliativos tienen no solamente al final de la vida, sino de toda la trayectoria de la enfermedad que es amenazante o limitante de la vida. A ver, al final de la vida suele haber una serie de alternativas terapéuticas, algunas que son perfectamente lícitas y otras que son ilícitas. En el orden de lo ilícito en este país está la eutanasia y el suicidio asistido. Eutanasia es la intención de procurar la muerte del paciente a su pedido y para evitarle sufrimientos intolerables. No existe la eutanasia pasiva, no existe la eutanasia involuntaria. Requiere necesariamente, para hablar de eutanasia, que haya voluntad y que haya una finalidad piadosa. En el suicidio asistido, el médico le indica al paciente cuál es la mejor forma o cuál es el medicamento que puede tomar para que él mismo se ocasione la muerte. Estas 2 alternativas son ilícitas en Argentina. Del lado de lo lícito tenemos la adecuación de esfuerzo terapéutico, los cuidados paliativos. Lo primero que les tengo que decir es que esta ley confunde 2 situaciones que son complementarias pero distintas. Una es el derecho que yo tengo como paciente, y sobre todo paciente adulto, porque en niños es un poco más distinto, de negarme, de rechazar un tratamiento médico, aun cuando ello implique que ponga en riesgo mi vida. Nuevamente, testigos de Jehová, por ejemplo. Y lo otro es la indicación de adecuación de esfuerzo terapéutico. La indicación de adecuación de esfuerzo terapéutico es una indicación médica. ¿Por qué? Porque hay una valoración de la proporcionalidad de los procedimientos médicos en relación al objetivo terapéutico.
Cuanto más cerca estoy del objetivo terapéutico de curar, los procedimientos que son muy invasivos, muy agresivos, van a estar justificados. Cuando me voy alejando de la posibilidad curativa y voy llegando más a un tratamiento sintomatológico o de acompañamiento de la terminalidad o en la finalidad de la vida, esos tratamientos agresivos, invasivos, van a ser desproporcionados. Es indicación médica que yo debo consensuar dentro del equipo y debo acordar que para este paciente en particular corresponde adecuar el esfuerzo terapéutico, puede o no ser aceptado por el paciente. Eso es otra cuestión. Pero son dos situaciones que son distintas y que la ley las puso en el mismo nivel y me parece que ahí terminó confundiendo algunas cosas. La hidratación y alimentación artificial, remarco nuevamente lo que también ya lo dijo la doctora, son procedimientos médicos. Esto aparte no solamente está reafirmado por la ley, sino que está reafirmado por la Corte Suprema en el fallo de Marcelo Díez, lo digo con nombre y apellido porque así se conoció, donde el paciente del sur de Argentina, que había sufrido un accidente automovilístico, estuvo durante 20 años en estado vegetativo, hasta que el caso llega a la Corte Suprema. El día que llega a la Corte Suprema, que indican la adecuación del esfuerzo terapéutico en el caso de Marcelo Díez fallece antes de llevarse a cabo la resolución de la Corte. Ya en ese caso la Corte lo había reafirmado y en paralelo, porque prácticamente fue contemporáneo, el caso Vincent Lambert en Europa, que llegó a la Corte Europea de Derechos Humanos, también reafirmó la naturaleza de tratamiento médico que tiene la hidratación y la alimentación. Ninguno de nosotros come por una sonda naturalmente, ninguno de nosotros se alimenta por catéter. Para que implantar la sonda, para implantar el catéter, se necesita que un médico lo realice. Es un procedimiento médico. Como todo procedimiento médico, puede ser adecuado o rechazado por el paciente. La otra cuestión a tener en cuenta es que abstención e interrupción tienen exactamente el mismo valor jurídico y ético. Tan mal está hacer como no está indicado, como no hacer cuando está indicado. Es cierto que en general para los equipos de salud resulta mucho más desafiante interrumpir que abstenerse, pero lo cierto es que la valoración que se hace jurídica y ética es exactamente la misma. Y otra de las cosas que está totalmente ausente y que es muy importante obviamente al final de la vida es el tema del control y alivio del sufrimiento y fundamentalmente de los síntomas, y la sedación al final de la vida no está mencionada en esta ley. Obviamente al final de la vida estamos como más o menos el perro que se muerde la cola, porque nuestra primera obligación es no hacer daño, la segunda obligación es hacer el bien, pero nuevamente la tecnología mete la cola en esto y muchas veces trazar la línea divisoria entre no hacer daño y dañar suele ser muy difícil. Y acá juega también mucho lo que la familia interviene a la hora de quiero que haga todo, por ejemplo. Bueno, ¿qué es todo? ¿Y para qué es el todo? Bueno, esto se tiene que ir hablando necesariamente. Esta es está sacado de un libro de medicina intensiva. A mí realmente me impacta mucho. El señor Bach puede compartir con nosotros el secreto de su larga vida hoy que cumple 200 años. Bueno, hay que ver si esto realmente el señor Bach lo considera que es vida. Y bueno, la ley, sí, la ley de derechos del paciente y luego también el Código Civil, acá sí mejoró un poco la versión que en su momento había traído la ley de derechos del paciente, incorpora el concepto de directivas médicas anticipadas, ¿sí? Que son documentos que uno puede dejar escrito. La ley requiere que sea mayor de edad. Yo también he criticado muchísimo esto porque entiendo que si reconozco autonomía progresiva a los niños para tomar decisiones, después no les puedo decir que al final de la vida no pueden tomar decisiones, me parece una contradicción, pero lo cierto es que se requiere ser mayor de 18 años, son documentos en los cuales uno va a decir qué tipo de tratamiento desea o no desea para el final de la vida, puede nombrar a un tercero, que es lo que se llama técnicamente el subrogante, para que tome las decisiones en el caso de que esa persona esté inconsciente. La ley de derechos del paciente en su momento exigía que esto se hiciera frente a escribano público y con 2 testigos, lo cual sinceramente era muy disparatado, sobre todo en el sistema público de salud, pensar que un paciente iba a ir a un escribano, iba a conseguir a pagar los honorarios de un escribano. Obviamente que estas directivas hechas en documento privado
se agregan a la historia clínica y tienen pleno valor en la historia clínica. La historia clínica es un instrumento público. Obviamente, bueno, dice que no se pueden hacer directivas eutanásicas, obvio porque esto está prohibido. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, creo que la etimología de las palabras ayuda muchísimo, así como con dignidad dijimos que significaba axioma o derivaba de la palabra axioma. El consentimiento deriva de la palabra latina sentire cum, que quiere decir sentir juntos, querer lo mismo. ¿Sí? Esa es la etimología del consentimiento. Nuevamente la alianza terapéutica. Una de las cosas que más se han criticado de las directivas médicas, primero es su desconocimiento absoluto, inclusive en aquellos países como en el caso de Estados Unidos, donde surgieron, no se implementan, la gente no tiene la costumbre de hacer directivas médicas, existe este temor de que si yo dejo una directiva médica, por ahí me van a desconectar antes de tiempo, pero sí una de las cosas que más se cuestiona en la directiva médica es si existe la posibilidad de que uno se autoperciba cuando está bien, cómo sería en el caso de estar mal. Entonces, esto es muy difícil porque inclusive nosotros mismos no sabemos hasta dónde llega nuestra capacidad de resiliencia frente a la enfermedad. Entonces, hay algunos que han propuesto que las directivas médicas se tengan que renovar periódicamente. Esto es bastante dificultoso porque ya es dificultoso hacer la directiva médica, imagínense estar renovándola continuamente. Los cambios en la tecnología también hacen que uno se lo plantee, y es lo mismo pensar ahora, ¿qué quiero decir? No quiero ingresar a la terapia intensiva, no quiero ingresar a la terapia intensiva si no tengo chance alguna. Ahora, si tengo chance, por favor, ingrésenme a la terapia intensiva, ¿sí? No me retiren el respirador cuando estoy en una situación aguda. Pensemos luego en una situación crónica. Bueno, todas estas cuestiones que son bastante difíciles de que el común de la gente lo conozca, hace que muchas veces se vea que es un gran límite poder acceder a las directivas médicas. Y lo cierto es que los médicos, perdonale, son bastante reacios a aceptar el tema de las directivas médicas. Yo recuerdo a mi cirujano cuando le dije que tenía una directiva médica anticipada, lo primero que me dijo es, si todo va a salir bien. Y le dije, sí, yo también espero, cruzo los dedos, que todo salga bien, pero me gustaría que sepas que si algo falla, yo ya tengo decidido qué es lo que quiero y lo que no quiero. No tuve posibilidad, mi cirujano de toda la vida, con el que tengo una excelente relación médico-paciente, no pude charlarlo. No pude. Me dijo, salí de acá, no hablemos de este tema. Y bueno, entonces los médicos también son muy reacios a este tema. Consentimiento subrogado, lo que es importante saber de consentimiento subrogado es que más allá de los lazos de sangre que tengan las personas, esto es, bueno, si yo no me puedo expresar, en principio va a ser mi marido, si mi marido no puede, serán mis padres, si mis padres no pueden, serán mis hijos, y mis hijos, si es el orden que sigue la ley de trasplante, pero con un agregado que es muy importante tener en cuenta, que en general se considera que quien debe prestar el consentimiento informado subrogado es aquel que está al lado del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Durante los 90, ¿sí? 80-90, con la epidemia de SIDA, lo que se vio es que muchas parejas, que en su momento inclusive han sido repudiadas por sus propias familias, llegado el momento de final de la vida, aparecía la familia del moribundo, desplazaba a la pareja y empezaba a tomar decisiones. Y esto no solamente no parecía justo, sino que además no representaba el mejor interés del paciente. Entonces, aquel que afectivamente es el que está todo el tiempo al lado del paciente, que lo acompaña en el tratamiento, que sigue, que lo cuida, bueno, es el que va a tomar las decisiones, independientemente del lazo familiar que pueda tener o no. A ver, las directivas médicas anticipadas es lo que nosotros en pediatría llamamos plan personalizado de atención al final de la vida. Esto está adaptado de la pediatría, es un plan anticipado de decisiones, un proceso de reflexión y diálogo que es necesario que empecemos a plantear desde el momento mismo que aparece un diagnóstico de enfermedad amenazante o limitante de la vida, donde vamos a tratar cuáles son los cuidados sanitarios y personales que quiere la familia y el paciente. El objetivo es fortalecer al paciente y acompañar a la familia en el final.
quienes debemos plantearlo es el equipo de salud, ¿sí? En general es muy difícil que sea el propio paciente o la familia. En esto tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la conspiración del silencio. No le diga que no quiero que mi familia sepa, no quiero que el paciente sepa, todos sabemos, pero nadie lo habla. También vamos a tener que abordar las situaciones de enojos familiares. ¿Por qué eligió a Pepe y no eligió a Juan? ¿Por qué me desplaza a mí? ¿No confía en mí? Todas estas cuestiones deben ser charladas. ¿No es mejor evitar hablar de esto con el enfermo? No, sinceramente no. ¿Cuándo debe iniciarse? Desde el momento del diagnóstico. ¿Quién debe participar? Todos aquellos del equipo de salud que están en la atención del paciente. Y respecto del paciente, todos aquellos que el paciente quiera que participen. Siempre, si el paciente dice no quiero que mi familia sepa, siempre es necesario remarcarle la importancia de que un tercero, aparte de él, esté al tanto de su diagnóstico, esté al tanto de su decisión, para que en el caso que él claudique y ya no pueda expresarse, tengamos un interlocutor válido. E inclusive cuando el paciente nos diga, yo no quiero saber, es su derecho no querer saber, pero nosotros necesitamos precisamente tener a un tercero que sea nuestro interlocutor a la hora de la toma de decisiones si el paciente no quiere saber. ¿Es obligatorio? Sí, es éticamente obligatorio para todo el personal de la salud, además de legalmente imperativo. Pero lo cierto es que, aunque legalmente no fuera imperativo, sí lo es desde el punto de vista ético. Tiene que ver con esta relación fiduciaria. A mí no me gusta hablar de contrato en la relación médica. No me gustan las categorías civilistas. Creo que es tan importante la relación médico-paciente, tan personalísima, que hablar de contrato la desvirtúa. Este proceso se puede registrar tranquilamente en la historia clínica. Sí es importante que si el paciente desea morir en su hogar, se vaya con este plan personalizado, se vaya con una copia del documento. Si hizo una directiva médica anticipada antes de la internación, es necesario que todo el equipo de salud sepa de la existencia de esta directiva médica anticipada, que su familia sepa que está también esta directiva médica. Una de las cosas que nosotros desde el hospital estuvimos tratando de trabajar, que no lo logramos todavía, es así como los diabéticos, por ejemplo, tienen una medalla, que aquellos que tengan una directiva médica anticipada también tengan una medalla o un brazalete, algo que los identifique. Hay casos en Estados Unidos, por ejemplo, de personas que tienen tatuado en el pecho. Esto pasó con un caso particular. Una persona hizo un paro cardíaco, cuando lo fueron a reanimar le abrieron así la camisa y le encontraron un tatuaje que decía no reanimación. Y la discusión en el equipo de salud era ¿qué hacemos? ¿Sí? No lo conocían al paciente, nunca se había hablado, pero le abrieron la camisa y decía no reanimar. Entonces, digo, esto es importante también saberlo porque, bueno, a lo mejor uno haya tomado la decisión. Lo que pasa que nuevamente esa decisión tiene que ser informada. ¿Cuáles son los deseos? ¿Sí? La persona que quiero que tome las decisiones cuando yo ya no pueda, el tipo de tratamiento médico que quiero y el que no, cuán confortable y cómodo quiero estar, es importante y quiero escuchar. Yo me recuerdo, tuve la experiencia de estar 3 veces en terapia intensiva, las 3 veces al borde de la muerte, desahuciada, pero consciente, y pedí una radio. ¿Sí? A mí me gusta mucho la música. Entonces pedí una radio. Y sistemáticamente entraba el médico de la terapia y me la pagaba. Y, obvio, no hay nada peor que tener como paciente una abogada. No hay nada peor. Sí, les aclaro. Obviamente, yo la volví a aprender, como corresponde. Y él me decía, estamos en una terapia, no se escucha música. Entonces yo le decía, ¿en qué ley dice que en la terapia intensiva no se escucha música? Bueno, no es un problema de ley, es un problema que molesta. Le digo, no, a mí lo que me molesta son los ruidos de la maquinita y todo. A mí no, la música en sí no me molesta. Digo, mi vecino está inconsciente, así que no la escucha. Yo tengo mucho sentido de humor negro. Pero esto era increíble. No se escucha música en la terapia, ¿sí? Entonces me parece que esto también hay que ser la persona que quiere escuchar música, la persona que quiere ver a alguien en particular, ni hablar de las mascotas. ¿Cómo quiero que me trate la gente? Mi nombre es María Susana Ciruzzi, me conocen por Susi y en mi familia por Peti. No soy una historia clínica y no soy un diagnóstico, ni mucho menos una cama. ¿Qué es lo que quiero que mis afectos sepan? ¿Qué es lo que pongo?
Deseos y preferencias mientras sí, este paciente está con una calidad de vida aceptable. Relacionadas con la enfermedad, forma, tiempo y duración, sí, de las visitas. Esto también es muy importante. A veces el paciente que está internado, las visitas, si son muy seguidas o mucha cantidad de gente al mismo tiempo, cansa. Entonces, preguntar, no hay que enojarse. Si nos dicen que no, no hay que enojarse. Las pruebas diagnósticas, los tratamientos relacionadas con la vida en general, lugares importantes para conocer, las comidas favoritas nuevamente. Si el helado le gusta y es lo único que puede comer, que coma helado todos los días, ¿sí? No importa. Como llego con los chicos, si quiere una hamburguesa de McDonald's, come una hamburguesa de McDonald's, ¿sí? No hay problema, no vamos a preocuparnos por el colesterol. Estar con su mascota, las vacaciones, algún lugar en particular. ¿Cuáles son las preferencias de la familia y de los afectos? Acá también remarco muchísimo, porque esto lo vemos en pediatría y supongo que en adultos debe ser lo mismo. No todos los familiares, no todos los afectos pueden estar al lado del paciente. No todos se bancan estar al lado de un paciente y mucho menos en su momento final. Entonces no le pidamos que hagan lo que no se bancan. A lo mejor esa persona que no va a la visita, y nosotros somos muy rápidos para decir, che, no viene nunca. No viene nunca porque no puede. Porque no se banca ver morir a su afecto. Pero a lo mejor sé que puede hacer los trámites en la obra social. Entonces no juzguemos y no les pidamos que hagan lo que no pueden hacer. ¿Qué más? En los casos sí en que ya la calidad de vida empieza a ser mala, ¿qué vamos a hacer si perdés movilidad, si no tenés hambre y sed, si tenés dolor? Bueno, todas las cuestiones que tienen que ver nuevamente con los tratamientos y con el confort de esa paciente, del paciente. ¿Cuál es el lugar si querés volver a estar en el hospital, si querés estar fuera del hospital? Las posibilidades. Hoy en día el tema de internación domiciliaria tampoco es sencillo de llevar a cabo. La opinión con respecto a la dificultad respiratoria, vamos a poner mascarilla, MNI, vamos a intubar, no vamos a intubar. ¿Qué tipo de analgésicos? ¿Querés morfina? ¿No? ¿Te vas a volver adicto? Nuevamente el tema de los opioides, acá tenemos la gente, sí, de la asociación, por favor, sí, desterremos la famosa teoría de que Maradona se hizo adicto cuando le quebraron el tobillo jugando en España. No, nadie se hace adicto por que le den opioides prescriptos por un médico bajo indicación médica y controlado por el médico. No existe eso. Y no importemos guerras que no son nuestras. La guerra de los opioides es un problema de Estados Unidos y de Canadá. Nuestro problema es que no tenemos suficiente acceso a los opioides. Y recuerden en este punto que el informe de Naciones Unidas del 2013 equipara al no tratamiento del dolor con la tortura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acceso a los cuidados paliativos es un derecho humano fundamental. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿sí? No me hago adicto porque me receten morfina o por otro opioide más fuerte, si lo hago de manera controlada. ¿Qué más ponemos? Los deseos y preferencias en caso de fallecimiento. Lugar donde se velará el cuerpo, si quiero entierro, cremación, funeral y demás ceremonias de duelo, pertenencias personales, donación de órganos y tejidos y cualquier otra cosa que el paciente quiera decidir. Todo eso se puede poner en la directiva médica anticipada. Lo importante es fundamentalmente que de esto quede constancia en la historia clínica y que esto se socialice con el equipo de salud. Yo siempre remarco esto, me pasa en pediatría, supongo que en adultos, me corregirás Alejandro, pero probablemente pasa lo mismo. Viernes 4 de la tarde todos decidimos que ese paciente no va a ingresar a la terapia intensiva, no lo vamos a intubar, va a tener una muerte acompañada y no intervenida y llegamos el lunes a la mañana y el paciente está en la terapia intensiva intubado. Esto nos ha pasado a todos, absolutamente a todos. Entonces esto es importante socializarlo. ¿Por qué? Porque el R1 que se queda sábado y domingo y que no conoce el paciente, si el paciente claudica, lo va a reanimar y lo va a ingresar a la terapia intensiva y lo va a intubar, porque para eso está preparado. Entonces transmitamos la información también intraequipo. Bueno, esto que ya les dije, sí, la enfermedad no es una guerra, ni es un enemigo a combatir. No se les muere el paciente. El paciente se muere porque se tenía que morir, porque tiene una enfermedad, pero no se me muere a mí.
Y también lo que remarco siempre, la esperanza es una muy buena herramienta de adherencia al tratamiento, pero no es un tratamiento médico. Y la posibilidad de caer de la esperanza en las falsas expectativas, y es un gran problema que tenemos, ¿sí? Ustedes piensen que el paciente y la familia están siempre a la pesca de alguna contradicción que tengamos dentro del equipo de salud. Uno que utiliza una palabrita que da una pequeñita esperanza va a ser más escuchado que aquel que le dio un diagnóstico terrible. Y también tener en cuenta que no hay forma buena de dar una mala noticia. No existe. Si a una persona le tenemos que decir que tiene un diagnóstico ominoso, si le tenemos que decir que está cerca de la muerte, por más que yo se la disfrace, por más que le ponga hermosas palabras, le estoy dando una mala noticia. Y lo esperable cuando yo doy una mala noticia es la reacción de enojo, de desesperación, de negación. Al final de la vida, el gran dilema es si vamos a preservar la vida y qué tipo de vida, o estamos prolongando el proceso de muerte. Calidad de vida, nuevamente, es un término totalmente subjetivo y cada uno de nosotros puede determinar qué tipo de calidad de vida privilegia y desea. A lo mejor no aquella que mi familia piensa que es la mejor. Lo que yo les conté antes, y esta frase de Sartre. Y acá tenemos, estamos bastante existencialistas, Camus en el mito de Sísifo. Sísifo había sido condenado por los dioses griegos a remontar la ladera de una montaña con una piedra, llegaba a la cima y la piedra caía. Recomenzaba la tarea. La tarea fútil, la tarea inútil. Camus dice que la pregunta del millón en la filosofía es si la vida vale la pena ser vivida. Y esto es algo que solamente cada uno de nosotros puede responder. Siendo la vida un derecho, cada uno sabrá cuánto está dispuesto a remontar la ladera de esa montaña, cuántas veces lo va a hacer. Y es un derecho que tenemos cada uno de nosotros. Nadie nos puede imponer remontar la ladera de la montaña con ninguna piedra. Un día nos vamos a morir, Snoopy, cierto, Charlie, pero los otros días no. Y como dice mi amiga Peri, ¿sí? Nosotros, los cuidados paliativos, estamos del lado derecho, ¿sí? Los 364 días del año. El resto, el día que pase, pasará. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta ha sido la ponencia de la doctora María Susana Ciruzzi. Nosotros lo hicimos simbólicamente al inicio de la ceremonia, doctora, pero queremos hacerlo ahora ya que contamos con su presencia. La Prosecretaría de Coordinación Operativa de la Cámara Alta ha querido distinguir con un diploma de honor a todos los profesionales que tienen un compromiso y un trabajo específico con los cuidados paliativos. Es por eso que la señora Estela Chianelli, en nombre de la Prosecretaría, le va a entregar este diploma de honor de la Cámara Alta, que reza al igual que el de sus colegas, en reconocimiento por su destacada obra destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Para la doctora María Susana Ciruzzi, ahí está. Vamos a convocar al resto de los profesionales que han recibido su diploma para tomar una fotografía oficial de los 4. Vamos a hacerlo ahora, si les parece bien. Y luego de lo cual vamos a tener un espacio para preguntas con las últimas 2 profesionales que han realizado la exposición. Les vamos a alcanzar, Estela, si te parece, los diplomas de honor para que puedan posar con ellos. La doctora María Susana Ciruzzi, abogada especialista en Derecho Penal. La doctora Margarita Murgieri, presidenta de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología. La doctora Pierina Bachetti, coordinadora de terapia intensiva. Lo propio la doctora Isabel Pinzemín, presidenta de la Asociación de Medicina y Cuidados Paliativos. Y el doctor Alejandro Burtaccio, jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Militar Central. Todos ellos profesionales vinculados a esta temática que han llevado adelante este encuentro Cuidados Paliativos y Geriatría, una creciente reciprocidad que a instancia de la Prosecretaría de Coordinación Operativa de la Cámara de Senadores, dirigida por el señor Ángel Torres, se está realizando en este salón auditorio. Muchísimas gracias. Y le vamos a pedir a la doctora Murgieri, a la doctora Ciruzzi y al doctor
Burtacho, entonces, que permanezcan unos minutitos para realizar este segmento de preguntas. Doctor, tiene usted la palabra. Obviamente, seguro están un poco cansados, pero creo que fue sumamente interesante esta última etapa de la charla. Voy a buscar los lentes por una cuestión paliativa, ya no lo veo. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Levanta la mano, le acercamos el micrófono para que la consulta pueda ser tomada por la transmisión de Senado Televisión. Doctor. En el último Congreso de Geriatría, que Susana se hizo los 800 kilómetros como Pierina solo para la charla y volverse, la charla la habíamos empezado con casos clínicos que me tocaron a mí pasar. Un mal momento, pero los utilizamos como disparador de la charla. Y este es un caso clínico, si me permiten, paciente de sexo femenino, 86 años, lúcida, con antecedentes de alcoholismo activo, hipertensa, EPOC, diverticulosis colónica. Ella vivía sola, autoválida para las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria, lo que le permitía, y aunque tenía, una mala relación con sus hijos por el tema del alcoholismo. Presenta un cuadro compatible con una perforación diverticular, esto es un abdomen agudo, es decir, hay que operarla o si no fallece, y se niega a ser operada. Exige la presencia de su médico de cabecera, eso fue a las 4 de la mañana, yo llegué un poquito más tarde, para pedirle que no tenga dolores. Se interna en cuidados paliativos y tras 4 días del control de síntomas con opioides y luego de comenzar sedación, fallece. Poneme por favor la siguiente. Y esto es lo que sucede. La familia pidió la historia clínica y me inició una demanda por abandono de persona. ¿Susi? Consulta, pero no me debes los honorarios de Mar del Plata. Ya están abonados esos. A mí no me llegan. A ver, lo primero que tengo que decir es que una cuestión técnica. Hablar de abandono de paciente en una institución hospitalaria es un disparate. No existe esta posibilidad porque en general uno de los requisitos que establece la ley para hablar de una figura de omisión, porque es una figura de omisión en el abandono, es que no haya nadie en condiciones de prestar el auxilio que esa persona requiere. En una institución hospitalaria uno presume obviamente que siempre hay alguien que está en condiciones. La realidad es que, un poco lo que ya habíamos charlado con vos, Ale, es que esto me demuestra que no había mucho diálogo con la familia a la hora de la toma de decisiones, que lo sorprendió esta toma de decisiones. Llama la atención, y esto también es algo que uno ve mucho, el hecho de que están enojados con el paciente por determinada conducta o acción que ha tenido este paciente, pero luego reclaman no haber sido informados o no haber participado de. Y quizás esta decisión hubiera sido distinta o consensuada o charlada si ellos hubieran estado presentes con este paciente y no enojados. Pero bueno. Y Margarita. Sí. No, coincido con la doctora el hecho de compartir con el paciente la decisión. Y lo otro que nos pasa mucho en geriatría es que muy importante informarle a la paciente, y en todo caso a la familia también, de qué se trata, si lo hace o no lo hace. Porque a veces nos pasa que nos consultan, es un paciente diabético y se toma una Coca-Cola. Bueno, y no lo debe hacer. Bueno, lo importante y lo que, digamos, resguarda la responsabilidad del médico es avisarle qué es lo que pasa si lo hace. Después, si lo hace o no lo hace, son sus deseos, sus preferencias, como decimos siempre. Pero sí es importante la información. O sea, si la señora estaba lúcida y no quiere, y estaba informada de lo que le iba a pasar, la verdad, ahí es donde está todo escrito. O sea, hay que hacer las cosas bien, decirlas bien, sí, además, y escribirlas bien. Y el segundo caso clínico, que también tuve la suerte de ser el titular, paciente masculino de 86, este es de una prepaga, en diálisis trisemanal por nefrotoxicidad farmacológica. El señor tenía insuficiencia renal, por la presencia de un elemento terminaron de agravarlo, se puso séptico, falla multiorgánica de 3 meses de evolución, ahí pierde el conocimiento. Cuando recupera la conciencia, la familia había decidido por él comenzar a dializarlo. No se lo había consultado sobre la diálisis, ya que sus funciones mentales estaban alteradas y sus familiares lo habían autorizado. Él me pide el deseo de no dializar más y fallecer en su casa. Obviamente interconsulté a Dios y a María Santísima, digo,
al servicio de nefrologías, quienes tomaban conocimiento del caso, pasa a cuidados paliativos en domicilio y falleció a los 6 días con control total de síntomas. La siguiente. La familia hace una nota de queja a la prepaga pidiendo el desplazamiento del médico por facilitar la eutanasia. Yo no quiero pedir tu legajo, porque me imagino lo que debe ser tu legajo. A ver, bueno, obviamente no es eutanasia, digo. Lo primero que uno tiene que decir, vos no facilitaste ninguna eutanasia. En segundo lugar, esta te salió más barata. En vez del juicio, acá te pidieron una nota nada más de queja. Pero lo cierto es que, a ver, una vez, obviamente, mientras el paciente esté inconsciente, nuevamente va a tener que decidir un subrogante. Cuando ese paciente recupera la conciencia, es ese paciente el que va a decidir qué es lo que quiere o no quiere. Si el paciente, nuevamente, adulto, plenamente competente, distinto, por ahí que no lo remarcamos, con la capacidad civil, o sea, esto que vos remarcabas muy bien, estamos hablando de preferencias, no estamos hablando de actos jurídicos. No estoy hablando de la compraventa, no estoy hablando del matrimonio, no estoy hablando de una sociedad. Estoy hablando de preferencias personales. Y como tales, tenga demencia o no tenga demencia, tengo mis preferencias personales. Entonces, si este paciente, recuperada la capacidad, te dice, yo no quiero seguir adelante, es una persona adulta, tiene todo el derecho de no seguir adelante. Y punto. Y eso no es facilitar eutanasia ni suicidio asistido. Eso es respetar el derecho del paciente a negarse a hacer un tratamiento médico. Nada más. De acuerdo. Margarita, una última pregunta y ya dejamos al público. En una de las últimas inspecciones en la institución donde yo trabajo, geriátrica, instauraron por normativa de que aquellos pacientes que estén contenidos se haga una exposición, se haga en cada juzgado como para que la familia intervenga, es decir, que no está atado o contenido mecánicamente en forma arbitraria, sino que tiene que estar sujeto a una orden judicial. ¿Estás al tanto de la situación? En realidad no es que hay que hacerlo. Las residencias lo mandan al juzgado un poco para deslindar responsabilidades. Lo que nos ha pasado es que los juzgados le piden a la sociedad de geriatría, como si fuéramos peritos gratuitos, cosa que primero nos llenó de orgullo, ahora nos llenó de trabajo, porque tenemos que ir a ver a los pacientes que están contenidos. Nosotros consideramos que la contención es algo extraordinario, que no tiene que ser algo de rutina. Obviamente no se mide todo lo que se hace, pero nosotros en la institución nuestra que es pública, por ejemplo, cuando hacemos una restricción de salida, la que lo resuelve es el Ministerio Público, la Asesoría de Incapaces. Digamos, nosotros hacemos un informe interdisciplinario que decimos de estos 715 pacientes hay 12 que no pueden salir porque se pierden afuera, porque se caen, porque corre riesgo su vida. Hacemos un informe interdisciplinario y el Ministerio Público resuelve que sí. Acá lo que dice la ley 5670 es que tanto la restricción de salida como las sujeciones son medidas excepcionales por 7 días, renovables por 7 días más y por 7 días más. Después de 21 días lo resuelve el juez. Eso es lo que dice. No dice que la institución tenga que informar toda sujeción que tiene. ¿A dónde vamos con esto? Hay que capacitarse, nosotros estamos haciendo cursos y además esto lo hablamos mucho y además está en nuestra página de la sociedad para tratar de sacar las sujeciones en el menor tiempo posible y siempre que se pueda, digamos. Pero no pensar que una sujeción implica tener menos personal o no mirarlo. Si uno sujeta a un paciente, el paciente puede tener muchísimo riesgo estando atado. Además del tema de la dignidad, el respeto por la persona y que además la Convención en el artículo 4 dice no sujeciones prolongadas, lo dice la Convención y la Convención es supralegal, que yo sepa, ¿no? Es constitucional, digamos, o sea, no sujeciones prolongadas, o sea, no se debe, tampoco hay que sacarla de un día para otro, hay que trabajar caso por caso. Cuando los chicos del grupo de SATAR van a ver, los médicos y no médicos, el equipo interdisciplinario, van a ver a las residencias, estos pacientes se encuentran con que hay algunos que están sujetos desde hace años y ya sin indicación, porque alguna vez los sujetaron y después
Incluso cuando lo van a ver, a veces la enfermera dice, no, pero nosotros, el médico lo puso, pero nosotros no la atamos, por ejemplo. O la atamos a la noche, o no, tampoco. Porque ya hace tanto tiempo que está como naturalizado. Y o sea, hay que revisar caso por caso e ir sacando. Tendemos a que sea cero sujeción este país, digamos. Tendemos a eso. Hay que ir de a poco, caso por caso, y bueno, trataremos de solucionar qué pasa con nuestro equipo, porque un día se va a agotar. Pero yo creo que una de las soluciones es que el equipo interdisciplinario de la residencia se haga cargo. Es una de las posibilidades, y se capacite. Le acercamos a la doctora, por favor. Gracias. No puedo. No, que me pareció interesante lo que dijeron. Yo estoy a cargo de una terapia intensiva que es oncohematológica, es de oncología y trasplante. Y a veces el tema de cuando no hay directivas anticipadas es muy complejo, porque a veces pasa algo a las 3, 4 de la mañana, viene el residente de guardia y le dije, bueno, ¿quiere pasar a terapia o no? ¿Quiere que se le haga todo o no? Y a veces me parece que la familia no sabe interpretar qué es todo, no sabe que es un respirador, no sabe que implica una diálisis, no sabe que implica 7 antibióticos, y que a veces me parece que nos es muy dificultoso a los médicos eso, porque llega a terapia, uno se sienta un ratito a hablar con la familia y no era lo que querían. Entonces es muy, muy difícil cuando uno tiene como... Nosotros llamamos limitar, pero no es limitar, tú pusiste otro nombre, adecuar, la adecuación del tratamiento. Cuando el paciente ya está en terapia intensiva, es tan complejo que por ahí, digamos, nosotros lo que vemos un bache muy grande es el paso previo a entrar a terapia intensiva. Vemos mucho la dificultad en eso. Los tratamientos médicos no son un menú a la carta. Es nuestra fase de cabecera. Entonces, tiene que haber una decisión médica. El paciente pasa a terapia intensiva si se va a beneficiar de la tecnología de punta de la terapia intensiva, pero la terapia intensiva no es un depósito donde ir a morir. Esto está clarísimo. Paciente que no se va a beneficiar o lo ingresa o sale. Porque además, algo que no se habla, porque no es políticamente correcto, pero sería necesario hablarlo, que tiene que ver con la justicia distributiva. Es un mal uso de un recurso de punta y sumamente escaso ingresar a quien no se va a beneficiar o permanecer, digamos, en la terapia intensiva a quien no se va a beneficiar. Y después, vos me decís, si yo familiar, me decís, ¿quiere que ingrese a la terapia intensiva? Y si a vos te parece, sí. O sea, ¿qué querés que te diga yo? ¿Qué te voy a decir yo? Lo reanimamos y, viste, tratá. No sé. Ahora, el tema es, yo cuando vos me decís reanimar, me imagino ER, Chicago Hope, me fui muy viejo, ¿no? Pero bueno, alguno más moderno, Doctor House, o sea, una cosa totalmente romántica que no es la reanimación. Entonces, digo, esto es muy riesgoso, por eso le hacemos todo. Y mira, no sé, empezamos. La otra es decir, mire que no lo vamos, vos no decís lo que no vas a hacer. Paciente que no tiene una infección, vos no le decís, mire que no le voy a poner antibiótico. No, ¿para qué? Pues si no lo tiene indicado el antibiótico. Entonces, digo, tenemos que empezar por nosotros, el equipo de salud, a ser claros a la hora de acercarnos a la familia. Obviamente en una situación aguda, nuevamente, a las 4 de la mañana, el R1 te lo va a ingresar a la terapia intensiva si vos no hablaste antes con esa familia. Y también por lo menos nos pasa en pediatría, yo no sé si en adultos pasa esto. Es muy común que vos hablaste con los padres, consensuaste el ingreso a terapia intensiva, y en el momento que el chico se descompensa te dicen, no, ahora quiero que le ingrese. Bueno, por eso los cuidados paliativos desde el momento. Es el momento en que uno vuelve, pero usted se acuerda que, entonces bajás los decibeles. Pero si vos no lo charlaste con la familia, no lo charlaste con el pobre R1, ¿sí? Que viene aparte de otra guardia, ¿sí? Que lleva 48, 72 horas sin dormir, y que vos le estás pidiendo que además no lo reanimen ni le ingrese a terapia intensiva, se siente a hablar con la familia y le explique qué es lo que va a hacer que esa adecuación de esfuerzo terapéutico. No, es imposible. Pero esto porque trabajamos mal desde el sistema de salud. A veces nos pasa también en el domicilio. Vos lo convenciste de que iba a morir en el domicilio, que es lo mejor y todo bien, hasta que se descompensó. Claro. Pero, por favor, no se necesita autopsia.
Por favor, esto es otra de las cuestiones. Decidido que ese paciente va a fallecer en domicilio, salvo, como yo suelo decir, ustedes llegan a la casa y los vean con un cuchillo clavado en el esternón, es una muerte que se produjo por la propia trayectoria de la enfermedad. Entonces no necesito autopsia, ¿sí? Porque, a ver, si le agregamos además intervención judicial y policial, más autopsia y todo lo demás, de muerte digna nada. Entonces, cuidado con esto también, porque muchas veces dicen, no, pero si va a domicilio, ¿quién le firma el certificado de defunción? El médico paliativista puede firmar el certificado de defunción, porque ha habido ya un consenso acerca de cuál va a ser el lugar de fallecimiento. Así que también cuidado con esto, porque solemos provocar iatrogenia. Doctor. ¿Listo? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De este modo damos por concluida la jornada Cuidados Paliativos y Geriatría, una creciente reciprocidad, que propiciado por la Prosecretaría de Coordinación Operativa de la Cámara Alta, se realizó en este salón auditorio en Mar Acosta del edificio Alfredo Palacios, anexo del Senado Nacional. Buen regreso a sus hogares y muy buenas noches.